Que el Señor nos guarde, el Señor nos bendiga. Quien les habla, el hermano Samuel Muñoz Rivera, de la Iglesia Cristiana Maipú Oriente Templo Central. En esta ocasión quiero enviar un afectuoso y cariñoso saludo a nuestro pastor Jorge Muñoz Rivera, a nuestra pastora Angélica Molina Gómez, a la Junta de Hermanos Diáconos de nuestra iglesia, al cuerpo directivo y a toda la congregación en general. Y también, a nombre de nuestro amado pastor Jorge Muñoz, quiero enviar un cariñoso saludo a todos mis hermanos que nos ven a través de las redes sociales de distintas iglesias, de distintos lugares, países o ciudades, a donde llegue este mensaje, sean grandemente bendecidos. En esta ocasión me ha correspondido entregar el mensaje de la palabra de Dios, el cual se encuentra en el Evangelio según San Marcos capítulo 16, versículo 15. Y le daré lectura a la palabra de Dios en el nombre del Señor. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Le invito a que oremos al Señor para meditar algunos minutos de la poderosa y santa palabra de nuestro Dios. Padre Celestial, en esta hora nos postramos ante tu presencia, Señor amado, reconociendo que no somos nada ni nadie, Señor amado. En esta hora presento mi vida ante ti para poder impartir esta palabra, esta enseñanza que tú tienes preparada para nuestra vida. Padre bendito, te pedimos que coloques un espíritu de discípulo en los hogares de nuestros hermanos o de quien esté viendo este video. Padre amado, que tú coloques en ellos, Señor, un espíritu de discípulo para poder aprender de esta hermosa palabra, el cual habla a nuestra vida y es un refrigerio para nuestra vida espiritual. Te rogamos, Señor, por misericordia, que uses mis labios para poder hablar algunos minutos de esta poderosa palabra. Todo esto te lo ruego, te lo pido en el dulce nombre de Jesucristo, nuestro bendito y amado Salvador. Amén. Amén. Que el Señor nos guarde, mis hermanos. Esta palabra es muy hermosa y muy conocida por muchos hermanos. Jesús nos comisiona, así como comisionó a los apóstoles. El Señor nos manda y nos da una comisión. Este tema se llama la Gran Comisión. El Señor nos envía y nos dice que tenemos que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Usted y yo, al momento de ser hijos creyentes de nuestro Padre Celestial, pasamos a tener una gran responsabilidad de llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo somos llamados a anunciar, ¿no es cierto?, las buenas nuevas de salvación. Usted y yo tenemos esa responsabilidad y como hijos de Dios cristianos debemos de cumplirla. Este es un mandato del Señor. El Señor no nos da la opción de que si queremos o no queremos predicar su palabra. Es un mandato de Dios, es una orden. Y como cristianos les insto en el nombre del Señor a que tome la mancera, ¿no es cierto?, de poder salir, anunciar el Evangelio a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, poder rescatarlos, porque la persona que muere sin Cristo lamentablemente se va condenada al infierno, pero el que está con Cristo es salvo. Gloria a Dios para siempre. Usted y yo debemos tener pasión por las almas, pasión por las almas. Tenemos que ganar a los perdidos, ¿verdad? Una iglesia que no gana almas, esa misma iglesia se está perdiendo, porque el motivo del Evangelio y la gran comisión es rescatar las almas para nuestro Dios. Usted está en este mundo con un propósito. Y usted dirá, ¿cuál es el propósito de Dios? Aquí está claro el mensaje. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. A la persona que usted pueda, en las circunstancias que se encuentre, siempre trate de hablar del Evangelio de Cristo. Trate de pedirle la gracia, la sabiduría a nuestro Padre Celestial y Él colocará palabras en sus labios para que usted pueda hablar de esta poderosa palabra, de este poderoso Evangelio. El apóstol Pablo decía,
No me avergüenzo del Evangelio porque es poder y potencia de lo alto. Claro, el Evangelio es poder, pero muchas veces nos miramos en menos o no nos sentimos capaces de entregar un tratado o de salir a predicar a las calles o en un área a lo mejor donde hay peligros, hay drogadicción. El Señor nos manda, nos dice que tenemos que ir. Imagínense si el Señor le pregunta a usted, ¿cuántas almas ha ganado para Dios? Hagamos cuenta el año 2020. ¿Cuántas almas usted ganó para Cristo? Que el Señor nos ayude. Cuando el Señor nos manda, debemos de obedecer. Hay una hermosa palabra, una hermosa historia que nos enseña a nosotros que no debemos de huir de cuando el Señor nos envía o nos da un mandato. Si usted busca en el libro de Jonás, en el capítulo 1, dice lo siguiente: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó, escuche bien, para huir de la presencia de Jehová, a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía a Tarsis. Y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Imagínense, Jonás, el profeta dormilón que le llaman, huyó de la presencia de Jehová y no hizo en ese momento lo que Dios le había comisionado, de ir a Nínive a predicar la palabra de Dios y anunciar que venía destrucción. Y usted puede leer toda la historia y los acontecimientos que vivió Jonás hasta que Dios lo hizo volver para que él pueda también cumplir con la comisión que Dios le había entregado. No espere usted que pasen esos acontecimientos. Jonás se lo tragó un gran pez, dice la palabra de Dios. Y ahí tuvo que clamar a Dios y pedirle misericordia, y el gran pez lo vomitó, y ahí tuvo que cumplir la comisión que Dios le había encomendado. También tenemos, porque muchas veces no nos sentimos capaces, ¿verdad? Uno se siente inferior a lo mejor, y nunca usted se mire en menos. El valor que usted tiene es grande. Usted es una joya preciosa, es una perla preciosa. Recuerde que Jesucristo murió por usted, Él dio su vida, Él pagó un precio tremendo por salvarlo a usted. Entonces usted tiene un valor muy grande. Y el valor grande que tiene usted es que Cristo murió y dio su vida por usted y la dio por mí. Isaías también habla al Señor en el capítulo 6. Gloria a Dios. Dice del versículo 5. Dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey de Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y que es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor, imagínese, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Gloria a Dios para siempre. También Isaías era un hombre de labios tal vez inmundo, ¿verdad? Pero Jesucristo mandó a sus ángeles para que tocaran con un carbón encendido sus labios y le quitó de toda culpa. Y ahí él dijo, porque sintió la voz de Dios, ¿a quién enviaré? Isaías respondió, he aquí, envíame a mí. Dios quiera que usted y yo nos hagamos responsables de esta gran comisión que el Señor nos tiene expuesta, ¿no es cierto?, en nuestra vida, en nuestro caminar. El Evangelio no es solamente cantar, no es solamente orar, ir al culto, estar ahí 2 horas, 3 horas dentro de 4 paredes. El Señor nos manda que tenemos que ganar almas. Un evangelio que no se predica es muerto.
Así que debemos de predicar la palabra. Usted y yo somos salvavidas. Somos salvavidas. Usted y yo estamos comisionados a salvar a las almas, a rescatarlas y a arrebatárselas al enemigo que están a punto de ir al infierno. Muchos creen que por ser buenos y por llevar una vida que no hacen mal a nadie, creen que son salvos. Mentira. La persona que cree en Cristo es salvo. Pero aquellos que no creen en el Señor Jesucristo y lo rechazan, lamentablemente serán condenados. Porque eso dice la palabra del Señor. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, que el Señor le dé a usted ese espíritu de poder ganar almas, de que sea una necesidad de parte de Dios, que coloque en usted la necesidad de ganar almas para Cristo. Gloria a Dios para siempre. Usted organice sus tiempos, que el Señor le ayude a usted, me ayude a mí a cumplir el mandamiento del Señor. Porque un día vamos a estar dentro, ¿no es cierto?, delante de la presencia de Dios, y el Señor si nos pregunta, ¿cuántas almas ganaste para mí? ¿O por qué no predicaste el Evangelio cuando tenías que hacerlo? Porque a veces no. Hay personas que se avergüenzan del Evangelio, se avergüenzan de Jesucristo, y no les gusta que le llamen hermanos, o que le digan, hola hermano, ¿cómo estás? Porque se avergüenzan, tienen temor. Que el Señor nos ayude y nunca nos avergoncemos del Evangelio de Jesucristo. El libro de Romanos, capítulo 10, versículos 14 y 15, dice algo muy especial. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Me entiende? Versículo 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Gloria a Dios para siempre. Aquí el Señor nos da varios versículos bíblicos, hermanos, para poder cumplir. Usted debe incentivarse. Imagínese, los testigos de Jehová, hermanos, tienen una característica muy buena, una estrategia muy buena de poder anunciar lo que ellos creen. Van por todas las casas. ¿Cuántos hermanos evangélicos han ido a golpear la puerta de su hogar para predicarles la palabra de Dios? Si usted saca la cuenta, han ido más testigos de Jehová que hermanos evangélicos, ¿verdad? Es una realidad. ¿Por qué? Porque hay flojera, hay pereza, hay vergüenza, ¿no es cierto? Porque creemos que yendo solamente al culto estamos salvados, ¿verdad? Pero que el Señor nos ayude y que el Señor nos está exhortando en esta hora que tenemos que cumplir con el mandamiento del Señor. Debemos cumplir con el mandato. Esta no es una opción, que le quede claro a usted y a mí. No es una opción de que digamos, pucha, ya, si a lo mejor voy, pues si no voy a predicar, no voy. Total, el Señor me perdona. No se equivoque, hermano, porque el Evangelio es serio. El Evangelio no es jugarreta, lo de Dios no es chacota, lo de Dios es serio. El Señor nos envía a que tengamos que ganar almas para Cristo. Usted le puede predicar a su jefe, usted le puede predicar a su vecino, usted puede ganar un alma a lo mejor de su familia que no conoce a Dios. Imagínese la bendición que tiene uno de hacer volver a un pecador. Gloria a Dios para siempre, es una gran bendición. Pero ¿cuál es el gran problema de los creyentes en estos tiempos? ¿Cuáles son el verdadero problema que presentamos muchas veces para servir a Dios? Las excusas. Presentamos excusas y decimos, eh, no soy capaz o no tengo el llamado. Yo le pregunto a usted, ¿qué está esperando? ¿Que venga Jesucristo, descienda del cielo? ¿O Él envíe a sus ángeles para decirle, ¿me puedes ayudar a repartir estos tratados? ¿Me puedes ayudar a predicar mi evangelio? ¿Eso está esperando usted? ¿Que baje Jesucristo a decirle que usted tiene un llamado? Sea valiente,
No sea cobarde, querido hermano, querido amigo. Se lo digo con todo el respeto y con todo el amor. No seamos cobardes. No esperemos que venga otro hermano y ahí predicamos la palabra de Dios, porque si no me da vergüenza, me da temor. ¿Cómo vamos a tener vergüenza de lo que creemos, hermano? Para otras cosas hay que tener vergüenza, hermano. Que el Señor nos ayude. Debemos predicar la palabra. No seamos cobardes. Que el Señor nos ayude. Algunos dicen no tengo tiempo. No tengo tiempo. Gloria a Dios. Por eso usted y yo debemos de practicar la mayordomía para tener nuestros tiempos ordenados, porque Dios es un Dios de orden. El Espíritu Santo también es ordenado. Y usted y yo también tenemos que tener un orden. Usted tiene un horario para almorzar, para desayunar, para trabajar, para recrearse con su familia, pero también tiene que tener un tiempo de dedicación a la palabra de Dios, a la búsqueda, a rescatar almas para el Señor. Gloria a Dios, para siempre. También hay flojera, porque de verdad hay flojera, hermanos, en el pueblo de Dios. Hay pereza. No, que hace calor, no puedo salir porque 27, 30 grados de calor, no puedo salir porque me hace mal el sol. Colóquese un gorrito, échese bloqueador, colóquese unos lentes de sol y salga a predicar, salga a ganar almas. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es concierto, no es show. El Evangelio es ganar almas para Cristo. Gloria a Dios para siempre. Usted cuando gane almas para Cristo, usted está apurando la venida del Señor. Cuando dice la palabra, cuando sea predicado el Evangelio en todo el mundo, ahí será la venida del Hijo del Hombre. Usted y yo podemos apurar la venida de Cristo ganando almas para el reino de Dios. Gloria a Dios, que el Señor nos ayude. Muchas veces no tenemos tiempo, ¿por qué? Porque no le dedicamos o no amamos verdaderamente a Dios. Porque si usted dice que ama a Dios y no gana almas, y no ama a su hermano que está ahí perdiéndose, o su vecino que se está perdiendo, usted entonces no ama a Dios verdaderamente. Que el Señor nos ayude. Pero sí tenemos tiempo para las redes sociales, ¿verdad? A veces se puede pasar horas en Facebook, en Instagram, en YouTube, pero no tenemos tiempo para leer esta poderosa palabra, hermano. Que el Señor nos ayude. Porque usted tiene que predicar conforme a lo que usted ha estudiado de la palabra de Dios. No puede predicar algo que no conoce. Que el Señor nos ayude, hermanos. Bueno, dice la palabra del Señor. Si usted dice que yo no puedo predicar, no tengo la gracia, la sabiduría, haga suyo este versículo que dice así en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Usted va a recibir poder. El mismo Espíritu Santo que resucitó a Cristo, ese mismo Espíritu Santo está dentro de su vida. Pero usted tiene que creerlo, hermano. Si usted no cree que tiene el Espíritu Santo de Dios, está perdiendo el tiempo. Puede llevar 20, 30, 40 y 50 años en el Evangelio. Y si usted no tiene al Espíritu Santo de Dios en su vida, si tal vez no se ha convertido completamente al Señor y no tiene una nueva vida en Cristo, déjeme decirle que está perdiendo el tiempo. Usted tiene que, en el nombre del Señor, esto es para usted, bueno, y para mí también, porque esta palabra el Señor me la dio para mí, y que debo de yo retomar. Si no he ganado almas para Cristo, debo de retomar, debo decir, Señor, voy a hacer un mea culpa. De verdad, no he podido salir porque he sido flojo, me he puesto a ver películas, en esta pandemia he estado, disculpe la palabra, echado en un sillón ahí y no he visto la palabra, no me he dedicado a tu evangelio. Usted dirá, pero estamos en pandemia, no podemos salir a las calles. Esas son excusas, porque para todo tenemos excusas. Usted cuando va al supermercado puede llevarse unos 100 tratados y le entrega a las personas que se le atraviesan en el camino. El Señor te ama, el Señor te bendiga, Dios te bendiga, el Señor te ama. ¿Pero qué? Son excusas. Es que no podemos salir por la pandemia. O sea, con pandemia y sin pandemia nunca ha salido. No seamos, no nos justifiquemos, hermanos. Eh, digámoslo claramente, somos flojos para salir a predicar la palabra. Los mormones también tienen sus estrategias para salir a predicar.
lo que ellos creen, su religión. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Estamos perdiendo el tiempo. Que el Señor nos ayude, hermano. Recuerde que Dios a usted lo llama. Cuando Dios llama, Dios capacita. Nosotros nos estamos capacitando. Nuestro pastor Jorge Muñoz hizo, gracias a Dios, un discipulado el año pasado, de 6 meses, instruyéndonos en la palabra del Señor. Este año también viene la segunda parte del discipulado, en el cual somos enviados. Dios llama, Dios capacita, nos estamos capacitando. Dios envía, la palabra del Señor nos está enviando aquí, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Dios suple, Dios le va a suplir de todas sus necesidades. Usted preocúpese de servir a Dios y Él se preocupará de usted. Dios suple y Dios respalda. Esas 5 cosas, grábeselas en su corazón, en su vida. Dios llama, Dios capacita, Dios envía, Dios suple y Dios respalda. Usted y yo somos llamados a ganar almas. Gloria a Dios para siempre. Que el Señor bendiga esta palabra en nuestros corazones. Usted y yo somos atalayas del Señor. No somos atalayas de los testigos de Jehová. No se vaya a confundir. Somos atalayas del Señor Jesucristo. ¿Qué es una atalaya? La definición dice lo siguiente. El significado bíblico de la atalaya se refiere a aquellas personas que se dedicaban a vigilar y proteger a las ciudades. En tiempos bíblicos se usaba mucho esta figura en las viñas, huertos, para vigilarlas. En términos bíblicos y metafóricamente se refiere a vigilar la fe y las buenas acciones. En términos militares, la figura del atalaya siempre ha tenido una especial mención. Esta figura estaba dispuesta en un lugar alto de tal forma que tuviera una fácil y estrategia de visión de todo el horizonte para poder avisar en cualquier momento que venía el peligro. Usted está llamado a anunciar como atalaya del Señor. Gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos ayude, hermanos, a entender y comprender esto tan hermoso del Evangelio del Señor Jesucristo. En Ezequiel, versículo 33, versículos 6 y 9, nos habla el Señor sobre el atalaya, que tiene una gran responsabilidad. Usted y yo somos responsables, mis hermanos. Cuando usted en su trabajo, el jefe lo comisiona a hacer una labor, tiene que hacerla, ¿verdad? Tiene que realizarla, porque es un mandato de su jefe. Cuando los estudiantes de la universidad tienen que realizar un trabajo de investigación o un examen de grado, tienen que estudiar, tienen que prepararse para rendir ese examen. Usted y yo debemos de prepararnos en la lectura bíblica y en la búsqueda del Señor para recibir gracia. Usted tiene que, ¿cómo conoce al Señor Jesucristo usted? A través de la palabra del Señor. ¿Cómo conoce el carácter de Dios? Leyendo la Escritura. Usted, como le dije anteriormente, no puede hablar, por ejemplo, yo no puedo hablarle de mañana, porque yo no he vivido el mañana. Yo puedo hablarle de hoy, de ayer, de 2 años atrás, de 3 años atrás, porque eso lo viví. Yo no puedo hablar de algo que no he vivido o de algo que no conozco. Usted y yo tenemos que hablar de la palabra del Señor, conocer la palabra, conocer al dueño de la obra. Y dice así la palabra del Señor. Ezequiel 33, versículo 6 al 9 dice, pero si el atalaya, porque esta es una responsabilidad, mis hermanos, grande, no es, no es algo así pasajero que usted diga, pero el hermano está predicando algo que a lo mejor a usted no cree usted que a lo mejor no es relevante dentro del Evangelio del Señor. Déjeme decirle que este es el Evangelio de Cristo, de que prediquemos la palabra del Señor, de que rescatemos a aquellos perdidos. Dice así, pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. O sea, si él no anunciare,
el Señor demandará la sangre de la mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. O sea, es una gran responsabilidad. Léalo usted, medítelo en su hogar. Ezequiel 33, 6 al 9. El versículo 9 es tremendo, porque si usted le avisa al impío que hay un infierno, que hay un lago de fuego, y usted le avisa y le dice que hay salvación en Cristo, usted libra su vida. Pero mientras usted no le anuncia, el Señor demandará la sangre de esa persona a usted. El trío Army, nosotros cantamos una hermosa alabanza que dice: ¿cuántos hay que no saben el camino a Sión? Si tú no los guías, perderás la bendición. Perderán la bendición. ¿Cuántos hay que no saben que en Jesús hay salvación? Por tu culpa recibirán condenación. O sea, si yo no predico, por mi culpa, mi vecino puede ser condenado. Que el Señor nos ayude a poder anunciar el Evangelio de Cristo. Mateo 28, versículo 18, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está con usted. El Señor no lo va a dejar. Y si usted dice: pero es que yo no sé predicar, yo no sé cómo se predica la palabra, no sé, me da vergüenza, me da temor, me da cosa que me puedo equivocar y no sé qué puedo decir. El Evangelio no es un evangelio de ofertas. Cuando usted predique el Evangelio, mi querido hermano, hermana que me está escuchando, no predique ofertas. El Evangelio no es de ofertas, de que usted diga al pecador: venga a Cristo y el Señor le va a dar un trabajo. Venga a Cristo si tiene deudas, el Señor le va a pagar todas las deudas. No, el Evangelio no es eso, hermano. Para hablar del Evangelio, y lo aprendí yo con el tiempo, porque muchas veces decimos: venga a Cristo y no se va a arrepentir. ¿Cómo no se va a arrepentir? La persona tiene que venir a Cristo y arrepentirse. Usted tiene que ser claro con el Evangelio, ser preciso. Venga a Cristo, pídale perdón, arrepiéntase y se va, y usted se convierte a Dios. Pero si usted le dice: venga a Cristo y no se va a arrepentir, o sea, la persona se va a confundir porque va a decir: voy a ir a Cristo, pero no me arrepiento. Ahora, distinto es cuando usted dice: venga a Cristo y no se va a arrepentir de haber conocido el Evangelio. Esa es una cosa distinta. Entonces tenemos que ser claros con la predicación del Evangelio en cualquier lugar. He aprendido, hermanos, dentro de este caminar, son como 4 pilares del evangelismo. Para hablarle a un perdido del Evangelio de Cristo, debemos de hablar de la eternidad. Debemos de hablarle sobre la muerte, el cielo, el juicio, el infierno. Dice la palabra en Eclesiastés 3, versículo 11: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Usted y yo somos eternos. Los perdidos también son eternos. Pero ellos, si no creen en Cristo, se van a ir a una eternidad, al infierno y al lago del fuego. Que el Señor tenga misericordia. Podemos hablar de la muerte y del juicio al pecador para que él vaya tomando conciencia, porque todos en algún momento de nuestra vida tenemos que partir y morir. Que el Señor nos ayude. Dice Hebreos 9:27: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto
viene el juicio. O sea, todos vamos a tener que presentarnos ante el Padre Celestial. Y ahí tenemos que decirle al pecador, usted será inocente o culpable, que el Señor nos ayude. También podemos hablar del infierno. Usted puede buscar en Lucas 16, versículo 22. No lo voy a leer para no extenderme en el tiempo, pero léalo usted cuando habla del padre Abraham, del rico y de Lázaro. Porque algunos no creen en el infierno, que no existe. Pero ahí está, Lucas 16, para que usted lo pueda meditar en su hogar. También debemos de hablar del cielo y de la tierra nueva que el Señor nos tiene preparada para todos nosotros y para los que creen en su nombre. Apocalipsis 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Gloria a Dios. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Que el Señor nos ayude. Y más adelante dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Que el Señor tenga misericordia de nuestras vidas, hermanos. El otro motivo para predicar el Evangelio, para que la persona tome la conciencia de que es un pecador, porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, todos éramos pecadores, pero vino Jesucristo, ¿verdad? Y nos ha redimido. Usted tiene que hablar de la ley, porque la ley toca la conciencia de la persona y el corazón. Usted le puede hablar de los 10 mandamientos, puede decirle a usted si ha cumplido los 10 mandamientos o ha fallado dentro de esos 10 mandamientos. Por eso dice el libro de Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el versículo 18 del capítulo 1 de Romanos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Usted dirá, pero este hermano está puro hablando versículos bíblicos y nos está llenando de puros versículos bíblicos. ¿Qué otra cosa puedo predicar si no es la palabra de Dios? Todo lo que el Señor me ha dado y me ha entregado está respaldado por la palabra del Señor. Aquí no hay ninguna cosa humana, no hay ninguna cosa de hombre. No estoy predicando por mi cuenta porque el Espíritu de Dios está conmigo y Él está incentivándonos y exhortándonos a que tenemos que predicar la palabra del Señor. Y para finalizar, de cómo usted puede predicar el Evangelio, tiene que dar después la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que esto es lo más fundamental, es de presentar a Jesucristo como Salvador del mundo entero. Usted ya lo conoce este versículo, San Juan 3:16, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios para siempre. Ahí puede usted seguir leyendo el versículo en su hogar. En Apocalipsis capítulo 3:20 dice el Señor, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él siempre está ahí a la puerta y llama. Si alguno oye mi voz, cualquiera puede oír la voz de Dios. Cualquiera. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos ayude a entender esta hermosa palabra, el cual el Señor nos insta que tenemos que ir y predicar el Evangelio y también nos da cómo podemos hacerlo. Recuerde, podemos hablar de la ley, del cielo, del infierno, de la muerte, de la buena noticia. Lo más importante al final es hablar de Jesucristo, de que Él murió y resucitó al tercer día para redimirnos del pecado. Y lo otro importante es el llamado. Si usted también quiere orar por esa persona o por su familiar, hágale un llamado. Si quiere, dígale usted a la persona, quiero orar por ti, quiero orar por tu familia, tiene un familiar enfermo, y usted anota su nombre, anota los teléfonos, la dirección, porque después de eso, porque muchos se quedan con predicar la palabra y listo, ya están listos con eso. No, hay que hacer discípulos, dice la palabra de Dios. ¿Cómo usted le tiene que enseñar a esa persona que aceptó a Cristo
debe usted enseñarle los primeros pasos del Evangelio, cómo enfrentar una crisis, cómo enfrentar un problema, una enfermedad. Usted sabe, cuando usted busca a Dios, o cuando la persona se decide a trabajar para el Señor y buscar a Dios en espíritu y en verdad, vienen los ataques de Satanás y del enemigo. Entonces debemos de enseñarle a aquellas personas a cómo enfrentar esos problemas. Amén. Que el Señor bendiga esta palabra en nuestros corazones y que la guarde y la atesore y la pongamos por obra. Amén. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Esta palabra ha sido para mí primeramente y también para usted si usted la recibe. Vamos a orar y darle gracias al Señor por su palabra. También en esta oración oraremos por todos nuestros hermanos que están enfermos, los que han pedido peticiones de oración. Nuestro pastor tenía un listado el día domingo, entonces vamos a ponerlos a todos en oración, a todos aquellos hermanos que están delicados de salud. Vamos a orar por ellos para que el Señor haga misericordia. Dios eterno y Padre celestial, delante de tus plantas, Señor, están tus hijos en los hogares, Señor amado, tal vez escuchando esta palabra. Dios mío, te pedimos que por misericordia, primeramente unjas a todos mis hermanos que están enfermos, ya sean los hogares, hospitales, donde haya un hijo tuyo aquejado de salud, tenga misericordia, coloque su mirada de amor, Padre amado, porque hay poder en la sangre de Cristo que limpia de todo pecado, de toda enfermedad. Padre mío, a la distancia, tú tienes el poder sanador para libertar a nuestros hermanos y librarlos de toda enfermedad. Ayuda a mis hermanos que están con el virus del COVID-19. Por misericordia te ruego por ellos, para que tú los limpies, los restaures, Señor amado. Renueva sus fuerzas, Padre bendito, por misericordia, porque creemos en un Dios de poder, en Jesucristo. Cuando uno nombra a Jesucristo, todas las cosas cambian. Padre bendito, este ungimiento lo hacemos en el dulce nombre de Jesús, de Jesucristo, nuestro bendito y amado Salvador. Amén. También, Padre, te damos gracias por este consejo de tu palabra, el cual ha hablado nuestra vida y nos has enseñado que debemos de predicar tu evangelio a toda criatura, que no debemos de negarte, que debemos ser valientes para predicar tu palabra. Ayúdanos, por misericordia, danos la gracia, la sabiduría, el entendimiento y el poder para poder anunciar tu evangelio y para que muchas almas puedan llegar al conocimiento de la verdad y puedan un día alcanzar la salvación y la vida eterna. Es una gran responsabilidad como creyentes, como hijos de Dios, de poder anunciar tu evangelio. Padre bendito, te damos gracias por esta palabra y que esta palabra haga vida en los corazones de mis hermanos que están escuchando. Para ti, Señor amado, te damos siempre toda la honra y toda la gloria y todos estos favores y misericordias. Te la rogamos en el dulce nombre de Jesucristo, nuestro bendito y amado Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, esta ha sido la palabra del Señor. Enviamos nuevamente un cariñoso saludo a todos mis hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales y en especial también a nuestro amado pastor Jorge Muñoz Rivera. Somos de la Iglesia Cristiana Maipú Oriente, Templo Central, acá en Chile, Santiago de Chile, comuna de Maipú. Un cariñoso saludo, que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga y confiemos en el Señor, que Él nos dará el poder, la gracia y la sabiduría para predicar el Evangelio a toda criatura. Un abrazo a la distancia y que el Señor les guarde y que mi Señor les bendiga.